¿Cómo están? Bueno, este es un pequeño videíto. Acabo de terminar de leer el libro de Luna de Plutón de Dross. Y pues es mi opinión, son mis comentarios, ¿no? No había tenido oportunidad de leerlo por falta de tiempo y por muchas cosas, ¿no? Pero ya lo leí y pues son mis pequeños comentarios, ¿no? Se ha hablado mucho de que está plagado de clichés, de que hubo plagio de ideas ilustrativas con respecto a los personajes que maneja la historia, pero voy a hacer un pequeño paréntesis ahí. Sí, de alguna manera no es que excuse, pero pues para empezar, Dross no es dibujante. Dross, pues, o sea, los dibujos no los hizo él, los hizo personas que allegadas a él, dibujantes que colaboran con él, que tiene amistad con ellos. Entonces, de alguna manera, sí van a tener cierto parecido con otros personajes, con personajes que ya conocemos a lo mejor en el caso de los comparaban por ahí, por ejemplo, con personajes de los Halcones Galácticos o de los Thundercats. Sí, vamos a encontrar cierto parecido porque pues a fin de cuentas todos los personajes tienen que estar basados en otros personajes. Es muy difícil ahorita en la actualidad que te encuentres un personaje que no tenga rasgos o parecidos con personajes que ya has visto en otras historias, en otras novelas, en otros dibujos animados, en otras historietas. Es completamente normal, y no es que sea malo. Ahí está, por ejemplo, el caso de Naruto, ¿no? Que si te pones a analizar bien la historia y si te pones a analizar los personajes y sus apariencias, les vas a encontrar cierto parecido a lo mejor, por ejemplo, con Goku, con Dragon Ball. En el caso, por ejemplo, de Saint Seiya, vas a encontrar muchos parecidos con personajes que ya fueron explotados, ¿no? Que ya fueron mencionados. ¿Por qué? Porque no es que esté careciendo el movimiento, la historia de personalidad. Simple y sencillamente que siempre vas a encontrar ciertos parecidos. Si quieres llamarle clichés, ok, de acuerdo. Pero sí, pues van a ser, o sea, te vas a encontrar algo parecido. Entonces yo por esa parte no excuso, pero sí le encuentro cierta claridad en esa parte, en la cuestión de la apariencia, ¿no? Porque estamos hablando de elfos, y elfos ya hemos visto en un montón de historias. Estamos hablando de ogros ya hemos visto en un montón de historias. Personajes fantásticos, leones que hablan, animales que tienen telepatía, naves espaciales, inclusive hasta lo podrías comparar, por ejemplo, con Star Wars, lo podrías comparar con Star Trek, que son historias que se basan en mundos interestelares y todo eso, ¿no? Pero sí son clichés, ok, son clichés, pero yo creo que sí la historia tiene una personalidad propia. Ojo, voy a spoilear algunas cosas, porque te está hablando de una historia muy particular. Eso es como si ahorita, por ejemplo, habláramos de la historia de un presidente de México y la quisieras comparar con la de otro. Sí vas a encontrar ciertos parecidos, no va a ser nada difícil. Yo me acuerdo que en alguna ocasión por ahí andaba en la red un video de que hacían comparativas entre dos presidentes, no recuerdo quiénes eran presidentes norteamericanos, y que decían, nació en tal año y encontraron ciertos parecidos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas son historias que sí van a tener ciertos parecidos. Entonces no vas a poder evitar encontrar parecidos en las historias. Pero de eso hablar de que no tiene un carácter o de que no tiene una personalidad de historia, yo creo que está mal. Sí la tiene, sí tiene un carácter, sí tiene una ruta que vas a ver en la historia. A mí en lo particular se me hizo buena. Punto malo, a lo mejor sí hay capítulos que son un poquito tediosos, o hay capítulos que se te hacen medio largos, se te hacen medio pesadones. Pero es que eso es algo que vas a encontrar en todos los libros. ¿Por qué? Porque siendo escritor, y por ejemplo que yo también, a mí me gusta escribir, va a llegar un momento en el que la historia te va a llevar a que hagas una pequeña pausa,
a que lleves un poco de espacio a la historia y te detienes a lo mejor en aspectos y en cosas que no son muy relevantes, pero que te meten dentro del aroma, dentro de la historia. O sea, lo que se pretende cuando haces esto es como que meterte en el que trates de vivir el ambiente que se está viviendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, yo las historias o los libros que he escrito, a lo mejor me pongo a detallar cómo es una mesa o cómo es el lugar en donde están metidos. Por ejemplo, en el caso de Dan Brown, te platica a mucho detalle a lo mejor cómo es un retablo, cómo es un cuadro, ¿no? A lo mejor se pone a describirte que la Mona Lisa tenía los rasgos así, que tenía los rasgos así, que el pelo para allá y que el pelo para acá. Pero esto, de alguna manera, lo que pretende es que te meta en el sentido, que trates de que lo que quieres es que respires ese aroma, que te metas en el contexto y puedas imaginártelo en un detalle. ¿No es relevante? Sí, yo lo sé que a lo mejor no es relevante, pero es lo que pretende el escritor cuando lo está haciendo. Y muchos escritores ocupamos ese recurso para poder lograr esto, ¿no? Y por eso a veces nos detenemos en detallarte en el cómo te comiste una hamburguesa, por ejemplo, en el cómo es una puerta, en el cómo es un marco. Hay un libro, por ejemplo, de Umberto Eco que se llama el nombre de la rosa, buenísimo, se los recomiendo, en el cual se avienta casi 20, 30 hojas describiendo cómo es un retablo, cómo es una puerta. Entonces, hay gente que se puede desesperar, no es una lectura que sea para todos también, no es algo que le vaya a llamar la atención a todos. Código Da Vinci, por ejemplo, La Conspiración, todo ese tipo de lecturas no son libros que le van a llenar a toda la gente, no son libros que le van a hacer clic a toda la gente. Tienes que tener, como que te tiene que gustar ese género, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, Umberto Eco se avienta media hora explicándote cómo es una puerta, pero lo que pretende es meterte en ese ambiente, que te metas en esa jugada. Y creo que Dross aquí en este aspecto, a mi gusto lo logró, me metió en la historia. ¿Por qué? Porque se detiene a platicarte algunos aspectos que te pueden meter un poquito en la historia, ¿no? Entonces, yo no creo que carezca de personalidad. A mí en lo particular me gustó mucho la historia. Lo único que sí sentí, pero eso es bien común de los escritores, que te enfocas a lo mejor mucho en un género y descuidas otros puntos. Pero a fin de cuentas es una historia, es una fantasía. Todas las historias, todas las fantasías van a tener ciertos huecos, van a tener ciertas cosas que no cuajan completamente, ¿no? Por ejemplo, ahorita me vino a la mente la historia de Yu-Gi-Oh, por ejemplo, en el capítulo donde Yu-Gi-Oh está peleando contra el silencioso, y expertos jugadores que se dedican a eso analizaron el duelo que tuvieron y se dieron cuenta de que tenía pequeños fallos las estrategias, y después de hecho sí se les cuestionó y les dijeron, pues es que ¿sabes qué? Teníamos que hacer que existieran ese tipo de fallos para que se pudiera dar la historia. Entonces es igual aquí. Va a haber cosas que a lo mejor no van a tener una congruencia completamente, va a haber esos pequeños huecos, pero a fin de cuentas es una historia, es fantasía. Trabajar con fantasía es de lo más difícil que hay. Cuando tú trabajas, por ejemplo, en una historia que está basada en algo que ya existió, a lo mejor que tu obra esté basada, por ejemplo, en la Edad Media, en los templarios, a lo mejor en algún personaje de la independencia, es un poco más fácil manejarlo porque ya tienes elementos de los cuales te puedes agarrar. Pero cuando tú estás escribiendo una historia que es completamente nueva y que estás generando un universo, por ejemplo el caso de Star Wars, el caso de Star Trek, el caso de Luna de Plutón, el caso de mis libros que he escrito, estás creando un mundo nuevo. Entonces el crear un mundo nuevo es complejo, siempre vas a tener fallos, siempre vas a tener huecos. Si nosotros nos pusiéramos a analizar la historia de Star Wars, encontraríamos infinidad de huecos y de cosas incongruentes que hay dentro de la historia. Pero es propio de la historia. La fantasía es difícil y compleja de escribirla, ¿no? Entonces, yo en lo particular me gustó mucho la historia porque tiene sus altibajos, te mete, aparentemente cuando empiezas a leerlo el libro,
empiezas a ver como que es un libro dedicado a niños, lo puedes entender, pero conforme lo vas leyendo empieza a tomar unos matices más complejos en los cuales ya te mete, por ejemplo, en las cuestiones políticas, en los problemas que pueden llegar a tener los políticos, que inclusive hasta ahorita se llegan a ver, ¿no? Entonces ya empieza a tomar un matiz y un sabor más, más complejo, más para adulto. La verdad a mí me gustó. ¿Por qué? Porque empieza a tener bajadas y subidas, bajadas y subidas. De repente se olvida de unos personajes y se mete en otros, y se te llegan a olvidar que existen esos personajes, y de repente los vuelve a retomar, y de repente mata a uno, de repente mata a otro. Hizo personajes con personalidad, hizo personajes con carisma, hizo personajes que te gustan sus apariencias. Hizo personajes a los que llega un momento en el que sí los odias, sí llegas a tomar los resentimientos. A mí en lo particular me gustó mucho el libro, se los recomiendo, se me hace una historia de fantasía buena, y sí la siento recomendable. Plagio, a mi gusto, no fue plagio. Inspiración de otros dibujos animados, inspiración de otras historias, yo creo que eso cualquier persona que se dedique a hacer cualquier tipo de arte, llámale cine, llámale teatro, llámale televisión, llámale escritura, lo que sea, siempre te vas a tener que basar en lo que ya existe. Difícilmente, no digo que no los haya, difícilmente te vas a encontrar algo completamente nuevo, completamente. ¿Por qué? Porque todos estamos inspirados. Todos los que nos gusta la lectura y a todos los que nos gusta escribir, siempre estamos inspirados y siempre estamos basados en cosas que a nosotros nos gustaron, y cosas que nosotros ya vimos y vivimos. Bueno, espero que les haya gustado, y compártanlo. Es mi pequeña opinión acerca de Luna de Plutón de 2. Bye.